En la noche orbital de Ictis 6, la luz de la estación monasterial resbalaba como un filo de plata contra el vacío. Columnas de piedra sintética y túneles de vidrio curvo abrazaban la cúpula del santuario, una red de corredores y celdas que flotaban en sincronía sobre un cielo que no ofrecía estrellas. Solo la tormenta eléctrica del planeta enfermo por debajo. Desde la distancia, la estación parecía un rosario monumental, cada grano un módulo de vida, cada nudo una vela encendida contra el barro oscuro de la indefinición galáctica. Era un lugar donde la oración y la ingeniería habían aprendido a compartir respiración, donde la ciencia se llamaba liturgia y la liturgia se vestía de sensores. Los Kragzul llegaron primero con carcajadas que vibraban por el vacío, inteligencias afiladas y sin reverencia, cuerpos en flotación que recordaban a escarabajos armados. Mandíbulas dentadas y ojos como lentes facetadas que reflejaban desprecio. Desde su perspectiva, la humanidad en aquella órbita no era más que otra muestra de polilla errante, una especie romántica que se agarraba a símbolos en vez de a probabilidades. Su emisario de burla transmitió holoparroquias de superioridad, plegarias humanas traducidas a caricaturas y proyectadas en el vacío, desfilando como papel mojado frente a una lógica fría. Pero la risa alargada de los Kragzul naufragó contra la resuelta calma de la estación. Aitana Morales, comandante de la Orden Orbital de la Vigilia, no tenía el rostro de una santa ni el de una diplomática, su frente llevaba cicatrices de decisiones y su mirada, una ecuación de confianza y cálculo. En su mesa de operaciones, una pequeña cruz holográfica colgaba donde otras civilizaciones ponerían un emblema de autoridad, la luz del holo crucifijo temblaba en sincronía con el pulso de su nave. Aitana no rezaba por indulgencias, rezaba para afinar disparos, para programar maniobras, para convertir cada acto de fe en una variable táctica. Su plegaria era pragmática y, sin embargo, profunda. Los Kragzul no comprendieron al principio que la humanidad no esperaba piedad. Desde el mismo piso de la cúpula, el escudo de la estación había sido reforzado con las cenizas ceremoniales de generaciones, cada soldado llevaba en el uniforme una placa con una frase hecha de hierro, memoria. Esa memoria no era estéril, era combustible. Cuando los primeros informes llegaron de las naves de reconocimiento, de cazas humanos que se acercaban con una calma que parecía fe, los Kragzul etiquetaron la maniobra como teatro. Subestimaron el valor y la decisión de quienes habían decidido que el planeta debajo no sería un refugio barato, sino un altar. El santuario orbital, en su silencio activo, lanzó a la oscuridad a sus guardianes, una unidad de soldados vio aumentados conocidos entre ellos como los vigilantes. Su aspecto era humano, pero sus movimientos eran una geometría nueva, implantes que refractaban la luz en tonos de acero, muslos reforzados, venas de polímero, pulmones adaptados al vacío. Aitana los observó prepararse sin palabra. En el bolsillo interior de su chaqueta guardaba un sobrecarbonizado, dentro, la página quemada del último mensaje de su hijo, una nota inacabada que olía a cera y a promesas rotas. Era su recordatorio de por qué la fe podía ser un acto de guerra. La primera escaramuza fue un rumor que se convirtió en un estruendo. Los cazas Kragzul, arrogantes, embistieron con formaciones de enjambre y comenzaron a desensamblar el perímetro orbital con precisión clínica. Pero en el aire había algo que los alienígenas no esperaban, la paciencia calculada de Aitana, la audacia medida de sus tácticas, el temple de gente que había hecho del sacrificio una disciplina. Desde las cámaras del monasterio se vio una sombra aterrizar en la profundidad del planeta, una vela roja encendida por un misil humano que no buscaba solo una victoria, sino una señal. La primera carcajada alienígena se apagó cuando la señal alcanzó a sus sentidos, la humanidad no negociarían su dignidad. No serían objeto de escarnio. La estación orbitaría para siempre en la memoria táctica como el lugar donde la fe se convirtió en plan de batalla. Las paredes interiores estaban cubiertas de mapas estelares dociles y mosaicos de circuitos, arcos de acero sostenían placas con nombres, fechas, pequeños fragmentos de mundos perdidos. En una capilla convertida en sala de guerra, Aitana desplegó su esquema. No había discursos, solo diagramas y rostros.
El holocrucifijo brillaba en el centro, proyectando una luz mínima que recordaba a la aurora. Ahí también colgaba, como reliquia, la bandera de la orden, un paño que había sobrevivido a incendios, marcado por una línea negra, la quemadura que llamaban el primer juramento. Esa bandera tenía manchas que no eran solo humo, eran decisiones pasadas. Los Krag-Zuul, inteligentes y feroces, tenían una ventaja material abrumadora, flotas abisales, armas que doblaban la densidad del metal con un soplo, drones de asalto capaces de reescribir la topología de una ciudad. Pero los humanos tenían algo todavía más peligroso para sus enemigos, la capacidad de imaginar el final y abrazarlo. Mateo Rojas, el tactician de la Orden, desarrolló la maniobra que la estación llamaría la consulta, un patrón de hostigamiento diseñado para infligir daño selectivo y provocar errores. La consulta no era simplemente un ataque, era un espejo. Los Krag-Zuul, acostumbrados a respuestas directas, se verían obligados a reaccionar a tácticas que simulaban piedad antes de revelar su filo. Era teatro táctico, con la fe como telón. En los talleres suborbitales, donde se inventaban mercantes y exvotos, los ingenieros mezclaban lo sacro con lo letal. Los vigilantes recibieron modificaciones que olían a ironía sagrada, bíceps de titanio envueltos en placas con grabados de plegarias. Visores con patrones de rosarios que velaban las estadísticas de muerte como si fueran números de misa. No fue una conversión banal, fue una promesa. Mateo presentó un dispositivo singular, el núcleo de peregrinación. Era una cápsula pequeña, una matriz de resonadores cuyas especificaciones hablaban de física extrema, pero cuyo nombre y decoración, una incrustación que parecía un relicario, insinuaban su verdadero propósito. No era solo una herramienta, era un símbolo que se había vuelto arma. Mientras la tensión crecía, Aitana visitó la armería. Allí, bajo el zumbido azul de luces tácticas, tocó la bandera quemada. Recordó el sobrecarbonizado en su bolsillo, la nota de su hijo que decía en tinta medio derretida, si tienes que elegir, elige lo que haga que tu nombre sea digno. No hubo lágrimas, solo una ausencia que se llenó de determinación. Se colocó la placa con el nombre de la orden sobre el pecho y, sin un gesto vanidoso, selló su casco con un viejo pedazo de tela, la banda del primer veterano que cayó en la caída de Lirio. Cada soldado que la siguió se ató también a una pequeña reliquia personal, un anillo, una hebilla, un mechón de cabello sellado en resina. Eran cosas pequeñas que convertirían la posibilidad de la muerte en razón. Los Krag-Zuul intensificaron sus burlas, lanzando sobre las pantallas del monasterio interpretaciones de su historia, fragmentos de su cultura, traducciones crudas que pretendían exotizar la fe humana como superstición. La orden respondió con acciones y silencio. La estrategia de Aitana era evitar la confrontación abierta y forzar al enemigo a consumir su orgullo en envíos que parecían regalos, caravanas de recursos aparentes, señuelos que ofrecían datos inútiles. Cada cebo era un cálculo frío. Cada sacrificio materiado medía el flujo del peligro. El objetivo final, confesado solo a los consejeros más cercanos, era una elección apocalíptica, la activación del núcleo de peregrinación desde la órbita para inducir, a través de una cascada geotensional, la regeneración forzada del planeta, o su completa catarsis destructiva. Era un riesgo de escala planetaria. El dilema se caló en cada soldado. Convertir el planeta en instrumento significaba borrar hogares, extinguir especies, sacrificar terreno que había alimentado a incontables generaciones. Pero también levantaría un muro que ningún Krag-Zuul podría cruzar, un mundo que se volvería un horno o un remanente indómito. La decisión reveló la carcoma mayor del conflicto, la galaxia no ofrecía caminos limpios. La Orden eligió la limpieza más sagrada, la que defendía el derecho humano a decidir su destino, aunque ese destino incluyera destruir lo que quedaba para poder renacer con dignidad. Las primeras ondas llegaron como cuchillas de luz que rasgaban las comunicaciones. Un destacamento de vigilantes descendió en naves bajas, envuelto en una nube de drones que simulaban una retirada. Los Krag-Zuul mordieron la celada,
una porción de su flota rompió la formación para perseguir lo que consideraban presa. La maniobra, coordinada como una plegaria, produjo sus frutos, el enemigo se fragmentó. Los humanos, en cambio, se recompusieron con la precisión de un coro. La consulta comenzaba a devorar a la arrogancia alienígena. En el campo de batalla, la violencia tenía la poética de la inevitabilidad. Los vigilantes se movían como si conocieran cada latido de la nave enemiga. Sus implantes convertían la detonación en pausa, ralentizaban, calculaban, desataban movimientos que parecían devotos. Mateo, desde la consola, ajustaba cada variable como un director de orquesta en una misa de acero. Allí donde la lógica de los Kraxul buscaba caos, la humanidad imponía sentido. En los pasillos laterales, un soldado depositó la quemadura de su propia bandera sobre una consola enemiga antes de detonar un núcleo de pulso, la imagen quedó grabada en la memoria de quienes la vieran. Una mancha negra como una cruz. Las pérdidas fueron reales y se sintieron en los huesos. No era una guerra de números, sino de significados. Cada hombre que caía era un contrato que la estación tenía con sus cadáveres, no permitir que su muerte fuera un gasto olvidado. Cuando una escuadra de asalto no regresó, Aitana ordenó que su nombre fuera entonado en los altavoces del santuario. No había voces, solo un recuento de actos y fechas, pero la emoción hinchó como marejada. Mateo presentó entonces el plan de salida final, activar el núcleo de peregrinación desde la órbita y dirigir su onda para que el planeta deviniera en una suerte de horno selectivo. No era un crimen íntimo, era una operación de salvación por destrucción. Los Kraxul respondieron con cruel imaginación. Mandaron un general, Trexar, un veterano de ventiscas estelares, un estratega que entendía la moral humana y la usó como excusa para quebrarla. Su presencia se notó en la arquitectura de la casa, drones que simulaban rescates, naves que ofrecían corredores de paz para emboscar. La estación detectó la firma de Trexar cerca del lado nocturno del planeta, donde las corrientes convectivas podían llevar lo que quedara a zonas inhabitadas. Sus emisiones eran un desafío, en ellas, la carcajada se tornaba cínica, un contrato firmado en burla. La tensión culminó en una noche donde la aurora del planeta, un pulso de gases ionizados, se iluminó como juicio. Aitana ordenó un ataque decisivo. Los vigilantes, en silencio, se embarcaron hacia la órbita baja en cápsulas cubiertas por panza de verdad, no había promesas de retorno. La estación incluyó en la partida una unidad de sacrificio, un equipo que llevaría el núcleo de peregrinación hasta la corteza. Entre ellos estaba Aitana. No fue una decisión teatral, fue una elección de mando. Antes de despegar, ella deslizó la nota carbonizada en la mano del técnico que quedaba, no hay otro modo. El hombre la guardó como reliquia y no preguntó. La travesía hacia la atmósfera fue un poema de resistencia. El planeta escupía tormentas, enjambres de partículas que querían triturar la cápsula. Las fuerzas de los Kraxul presionaban, lanzando haces que buscaban romper la trayectoria. Pero la cápsula descendía con precisión. En el interior, la vibra era de una calma preconcisa, cabezas inclinadas, manos alrededor de la cruz holográfica. La fe y la ciencia convergían en los rezos técnicos que se repetían como algoritmos. En los bolsillos, reliquias personales se agitaban, un mechón de cabello sellado, una hebilla, una placa con el nombre del hijo de Aitana. Cuando la cápsula tocó la atmósfera baja, todo el teatro táctico se rompió en una sola verdad, la ostentación alienígena se volvió pánico. Los Kraxul vieron como una masa humana, mínima en comparación con su flota, se ataba a un destino que rehusó la vergüenza. Trexar ordenó un ataque frontal, intentando arrebatar el núcleo en una lluvia de fuego que oscurecía la atmósfera. La batalla que siguió no fue limpia. Fue visceral. Las garras alienígenas contra carne humana, metal contra piel, cálculo contra voluntad. En un momento que quedaría grabado en las leyendas de la Orden, un vigilante clavó la bandera quemada en el fuselaje enemigo antes de caer. La imagen, nocturna, la vestía un tono de acero y violeta.
La confrontación culminó en un abismo de luz y humo. El núcleo, colocado en un valle que alguna vez fuera un bosque y luego una ciudad desierta, comenzó a resonar con una cadencia que parecía un cántico. Los resonadores arrancaron de la corteza una respuesta que se propagó como un latido de gigante, fracturas sismales que conversaban con cargas magnéticas. Los Krag-Zuul, al ver la escena, comprendieron la naturaleza del sacrificio humano. No era mera destrucción, era una decisión de reescribir la geografía de su propio dolor para impedir la profanación extranjera. Trexar, desde su nave madre, lanzó su último recurso, la garra de marea, un artefacto que podía anular ondas resonantes. Pretendía neutralizar el núcleo y, al hacerlo, capturar a los vigilantes y exhibirlos como trofeos. Pero los humanos habían previsto ese movimiento. Mateo, desde la órbita de la estación, había programado una segunda fase, una ola de interferencia que, al ser activada por el núcleo, no solo supercargaría la garra de marea sino que revertiría su energía para amplificar la propia onda de la resonancia. Era un riesgo que multiplicaba las variables destructivas. Era también la definición contundente de la táctica humana, convertir la defensa en acusación. Aitana estaba en el valle. Su presencia era un faro sereno en medio del ardor. Había convenido con la tripulación que el núcleo debía ser sellado por alguien que conociera el precio de la renuncia. Con manos que ya no mostraban timidez, sujetó el relicario que contenía la cruz holográfica y la quemadura de la bandera. Pegó la nota carbonizada al panel del núcleo con un clip de aluminio, las palabras de su hijo quedaron inmortalizadas en ceniza y cálculo. En el rostro de Trexar, que observaba por una óptica alienígena, hubo por un instante algo semejante a la curiosidad humana. ¿Cómo podía alguien transformar un objeto de devoción en detonador? Cuando Aitana giró la llave final, la Tierra respondió con un estruendo que parecía el latido de una deidad enfadada. Columnas de fuego emergieron de las fallas. El valle vibró con una luz rojiza que contrastaba con el acero azul del cielo. Los Krag-Zuul desataron todo su arsenal, lanzando enjambres que se abalanzaban como un mar de pinchos. Los vigilantes, en un acto de sincronía absoluta, se levantaron y enfrentaron esa marea. Sus cuerpos, mejorados, se doblaban sin quebrarse, sus acciones eran geometría pura. En un instante, la estética del combate se convirtió en sacramento, cada caída fue un epitafio, cada avanzadilla un credo. La garra de marea intentó su función y falló. La interferencia humana no solo la saturó sino que volteó su propio campo, creando una fase inversa que aumentó la resonancia del núcleo. La onda resultante no fue una explosión banal, fue una reescritura de fuerzas. El planeta, que había servido de fondo para tantas vidas, se movió. Montañas se plegaron, mares se elevaron en columnas humeantes, y una aurora de plasma cruzó el cielo, incendiando la noche con tonos violetas y ámbar. Los Krag-Zuul, incapaces de procesar la magnitud, comenzaron a perder cohesión, sus formaciones se disolvieron en patrones incoherentes. Aitana, con el rostro recortado por fuego y luz, se mantuvo como eje. Cuando la onda alcanzó su placa de pecho, el souvenir de su hijo se desprendió en partículas, cayendo como ceniza. Ella no gritó, no hubo palabras para su sacrificio. Lo único que mostró fue una mirada clara, una ironía divina que parecía decir que el plan había funcionado, no por la fuerza de la explosión, sino por la voluntad de quien la había permitido. En el instante en que el núcleo dobló su último acorde, la cápsula orbital registró la ruptura del enlace y una lluvia de energía se elevó al cielo, formando una columna que rasgó el vacío y dejó un recuerdo de luz ardiente. Trexar, que había observado la gloria humana con la arrogancia intacta y luego devastado por la consecuencia, intentó reparar la fractura de su reputación con una embestida final. Su nave descendió como un martillo. Pero la resistencia humana, incluso fracturada, no estaba vacía. Las marinas orbitales lanzaron contraataques precisos que dejaron la garra sin salida. Muchos Krag-Zuul huyeron en desorden, unos cuantos perecieron. En las ruinas, entre llamas y vapor, los vigilantes se arrodillaron junto a su comandante caída.
El precio había sido total, el valle, la ciudad, la vida. Sin embargo, donde había ceniza también había semilla, restos de tecnología humana y arqueos de paisaje que crearían condiciones nuevas y, en ciertos puntos, imposibles. Cuando el polvo se asentó, la estación orbital lo vio todo desde arriba como si fuera el ojo de un dios fatigado. El planeta debajo había cambiado su anatomía, una costra nueva se extendía por la superficie como una cicatriz que prometía memoria. En la estación, los sobrevivientes celebraron ritos simples, reparaciones, cuentas y la lectura silenciosa de los nombres de los caídos. La capilla volvió a ser sala de guerra y luego a ser capilla, en una alternancia que era ya rasgo de la orden. El holocrucifijo seguía encendido, menos brillante quizá, pero con la persistencia de una lámpara que no se apaga por comodidad. Mateo, con el rostro marcado por noches de cálculo, supervisó el regreso de los que pudieron volver. Su mirada era un mapa de culpa y orgullo. Había gente que lo odiaba y gente que le debía vida. El núcleo de peregrinación había cumplido su función con margen y sin posibilidad de réplica, las fuerzas de la estación calculaban ahora las consecuencias ecológicas y sociológicas del acto. Podían ver que el planeta, en algunos tramos, se volvería baldío durante generaciones, en otros, sin embargo, la energía liberada había creado nichos donde nuevas formas de vida podrían eventualmente asentarse. Era, en su propia grotesca manera, un acto de jardinería extrema. La bandera quemada fue rehizo en una ceremonia mínima, un paño recogido de los retazos supervivientes, cosido con manos temblorosas y secas. Fue colocada en el altar de la capilla, junto a la placa con el nombre de Aitana. Se colgó también el sobrecarbonizado bajo vidrio, como reliquia y aviso. La banda del veterano se convirtió en diadema para el nuevo comandante mientras el holocrucifijo proyectaba una luz que, por primera vez desde la escalada, no hacía bailar alarmas sino sombras meditativas. La fe humana se mostró en pequeñas cosas, en la reparación de una cámara, en la siembra de una semilla de algas en un tanque, en el cuidado de una mascota mutada nacida del pulso del núcleo. La vida, insistiendo. En las transmisiones que aún cruzaban el vacío, hubo una modificación notoria, ya no había carcajadas crack-soul. Había informes de retirada, confusión y reevaluación. Los alienígenas, a pesar de su tecnología, se habían llevado la lección de que no todo en la galaxia se podía comprar con superioridad. La historia humana había alterado su narración. Y aunque las voces de burla persistieron en ecos, eran sombras que perdían volumen frente a la memoria de lo que había ocurrido, hombres que decidieron utilizar un planeta como ariete de libertad. Los sobrevivientes se tomaron su tiempo para volver a contar historias. No había festejos ostentosos, solo narraciones suaves, contadas en la penumbra, como plegarias. Mateo compuso un registro técnico que también era poema, listados de fallos convertidos en nombres, instrucciones, y una descripción clínica de las decisiones. Los archivos bajo la protección del santuario alteraron su propia ontología, a partir de ahora, la liturgia no podría separarse de la logística. En los años siguientes, la orden sería estudiada por diplomáticos y temida por estrategas, convertida en una especie de fábula cruel que hablaba de los precios que paga una especie por su soberanía. La historia no terminó en la estación, se extendió como legado. Semillas de coraje fueron sembradas en colonias que no estaban vinculadas a la orden, y en cada una de ellas aparecieron reliquias, la cruz holográfica en un altar, la bandera quemada en un museo, el sobrecarbonizado en un gabinete. Esos objetos se volvieron faros para generaciones que no conocieron la batalla, pero que supieron del día en que los humanos dijeron no al manto de la humillación. La narrativa se volvió materia de enseñanza, la táctica de Mateo fue estudiada, reinterpretada, y a veces malentendida, la decisión de Aitana se discutió en foros éticos por décadas. Pero en la memoria de quienes sobrevivieron, la esencia era simple y feroz, la voluntad de no ser reducido. En un amanecer que supo a metal y resina, la estación organizó una ceremonia silenciosa en el borde exterior de la cúpula. La vista desde allí mostraba un horizonte extraño, fragmentos de aurora,
arenas magnetizadas que brillaban como utensilios antiguos, canales azules que alguna vez fueron ríos. Los supervivientes observaban en silencio, sus rostros, iluminados por una mezcla de acero azul, violeta y un tenue ámbar del sol que amanecía, eran estandartes de algo que oscilaba entre esperanza y luto. Mateo depositó la placa en el altar, la misma mano que calculó trayectorias había aprendido a tocar fibras humanas. No hubo promesas de retorno, solo el registro de lo que se había dado. En los años que siguieron, la galaxia aprendió a mirar a la humanidad con una mezcla de cautela y respeto. Las cartas diplomáticas cambiaron de tono, las flotas que antes se reían empezaron a mantener distancia. No fue la dominación lo que la humanidad había buscado aquel día, sino la conservación de su capacidad para elegir su destino. Ese acto dejó una marca indeleble, un precedente que hablaba de la posibilidad de que la fe y la táctica podían, juntas, escribir una narración que ni la risa más cruel podría borrar. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.